Profesor, ¿cómo está? Saludos, buenas tardes. Muy bien, todo en orden. ¿Y ustedes? Yo estoy bien, quería preguntarte sobre este asunto de la muerte ya oficial de Ibrahim Raisi. ¿Qué implica esto en el mundo actual? Digo esto porque ya hoy vimos que se disparó el precio del oro y los metales como el cobre también, así que hay unos efectos más allá de lo local, pero te escucho para que me digas tus impresiones sobre este asunto. Sí, en efecto, ya se ha movilizado para la sustitución, de hecho, se va movilizando desde el anuncio ayer para la sustitución del presidente, el primer vicepresidente, porque hay un concilio de vicepresidentes que se llama el Consejo de la Guardia Interno. Irán ha ocupado el espacio de forma provisional con el consentimiento del líder supremo, y lo que se supone que ocurra por vía de la constitución de Irán es que en 50 días se organiza un tipo de elección. Ahora, ¿cuánto es que esa elección va a ser válida o inválida? Pues desconocemos, pues porque las elecciones en Irán siempre han sido viciadas por esa idea de validez, porque sabemos que siempre hay una cabecilla que ha sido designada por el líder supremo y esa persona místicamente sale electa con 98 o 99% de aprobación. Ahora, ¿qué es lo que supone eso para el mundo internacional? Bueno, a nivel internacional, este nuevo presidente, sea el sustituto del futuro electo, pudiera tener el poder de cambiar relaciones con grupos insurgentes alrededor del Medio Oriente que Irán ha típicamente respaldado, dígase los hutíes, dígase Hamas, Hezbollah, entre otros. Pudiera hacer que busque reanudar relaciones comerciales con Estados Unidos, con China, continuar relaciones comerciales estrechas con Rusia. Desconocemos porque todavía no sabemos cuál va a ser esa cabecilla que va a tener permanencia. Pero yo creo que para ver cuáles son los impactos económicos que esto está teniendo al momento, ciertamente se reconoce que los gobiernos cuando carecen de esta cabecilla tienden a ponerse en formato automático y muchos de los acuerdos económicos y políticos que Irán estaba llevando a cabo se han detenido desde ayer, lo cual ha afectado la confiabilidad de muchos pactos de extracción de recursos y eso con Irán. Así que yo creo que tenemos que ver quién va a ser ese sustituto para saber cómo es que el panorama va a cambiar de forma permanente. Ok, la pregunta obvia sería, ¿qué implicaría que se pueda demostrar, y hasta ahora se cree que fue un accidente, que pudiera demostrar que hubo una intervención? O sea, lo que Estados Unidos e Israel en un momento plantearon, ¿verdad? Por lo bajo, esto fue algo interno. Allí los opositores a Raisi lo mataron. Los iraníes planteaban, por otra parte, o grupos de Irán planteaban por otra parte, no, esto fue Israel y Estados Unidos. ¿Hay algo de eso que sepamos? Hasta el momento no sabemos afirmativamente la causa del incidente, pero repito, ¿verdad? Como hemos dicho los pasados días, muchas veces podemos tener uno de los reportajes más veraces sobre las situaciones que llevaron a que el incidente ocurriera, y lo que nos va a importar políticamente va a ser la narrativa que los países adopten en cuanto al incidente. Creo que es muy conveniente de parte de Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Ellos a adjudicar esto a un asunto que es bien probable que es que haya habido un tipo de golpe interno para obstaculizar que alguien ascendiera al cargo de líder supremo y para sacar a alguien de la presidencia. Pero también es bien conveniente por parte de la gente iraní, pues apuntar esto a sus opositores en Medio Oriente, dígase Israel. O sea que yo creo que cada estado y respectivo de los hechos que al momento no conocemos, van a coger esto como un tipo de narrativa que va a servirse para alimentar los objetivos que ellos tienen en la región. Y entonces faltaría ver cómo es que otros países le Sí, o dan sea, que no validez o importa qué mentalidad realmente respecto a pasó, yo voy a decir lo que me convenga a mis intereses. O sea Es que, correcto, aunque haya sido un accidente, en Irán se va a decir que esto fue Israel es correcto, y en Israel se va a decir que esto fue la división interna de Irán. es correcto, sin duda alguna. Y obviamente Irán era el país que ayuda a los hutíes, a Hezbollah y a Hamas para armarse. Así que Irán, que es este país que ayuda a Hamas, Hezbollah y los hutíes, pues obviamente la pregunta ahora es si eso va a continuar. ¿Tu impresión es que esto va a continuar como dijo la Ayatollah Khamenei? Me parece que sí, porque en verdad tenemos que evaluar cuál es el rol de esta figura llamada el presidente en Irán. No es una figura de tanto poder como el presidente estadounidense, el presidente de México, presidente de Francia. El presidente en Irán es para todos los efectos un tipo
primer ministro ejecutivo que sigue las órdenes de un líder supremo, ¿verdad? Y en tanto ese líder supremo continúe, ¿verdad?, con su agenda de apoyar estos conjuntos insurgentes y de desestabilizar y obstaculizar el poder occidental en Medio Oriente, yo creo que no va a hacer diferencia quién esté en la presidencia, salvo que ese presidente busque reemplazar al Ayatollah Khamenei. Así que en este caso yo siento que ese patrón de apoyo que Irán tiene a esos conjuntos insurgentes va a continuar. Ok, en cuanto a un conflicto mayor, si hubiera algo de evidencia de que esto no fue un accidente y si hubiera habido un acto de Irán, o perdón, de Israel contra Irán, ¿qué implicaría eso? O sea, esto implicaría, porque ya Israel ha matado varias veces a altos líderes militares y a altos líderes diplomáticos y de inteligencia científicos extremadamente importantes de Irán y no ha pasado mayor efecto, obviamente más allá de las confrontaciones indirectas, y sí ha habido esos efectos, pero no ha habido una declaración de guerra formal. Yo creo que irrespectivo de una declaración o no, yo creo que no se va a exacerbar tanto, no tanto porque esto no sea un factor que agite tensiones diplomáticas, ciertamente lo es más por el hecho de la capacidad logística que cada país tiene en declararle guerra al otro. Hasta el momento Irán sí tiene un ejército grande nacional, pero no tiene una fuerza de expediciones, ni la logística, ni geopolítica accesible como para hacer una invasión, por ejemplo, de Israel. Tendría que pasar por varios estados donde hay una alta presencia americana y de aliados de Israel. Por otra parte, Israel no tiene esa capacidad de hacer una invasión directa a Irán. Ambos tienen unas fuerzas de defensa nacional que no están equiparadas para conflicto de expedición. Y así que por cuanto el asunto sea de ser comprobado que hubo colusión por parte de Israel, por cuanto el asunto agite tensiones diplomáticas, que se reflejará en foros como las Naciones Unidas y eso, no va a exacerbar más la guerra de la capacidad logística de los estados de realizarla. Ok, por último, hoy se plantea eh, la posibilidad de arrestar por parte de la Corte Penal Internacional, eh, el ICC, la Corte Internacional Criminal, eh, arrestar a Benjamin Netanyahu y a los cuatro líderes de Hamas. ¿Qué implica eso? Es una deliberación por parte de la Corte Penal Internacional que tenemos que entender que está compuesta por medio de un tratado por una serie de países que todos se comprometen con adherirse a las deliberaciones de esta Corte. Y este tipo de corte lo que tiende a evaluar son crímenes en contra de la humanidad, crímenes de guerra, etcétera. Así que al la Corte declararse en contra de estas figuras, lo que está diciendo es que los países que se suscriben a la Corte van a tener la obligación de arrestarlo en el caso de que entren a sus jurisdicciones. Ahora, tenemos que también tomar esto con pinzas porque Sudáfrica, uno de los países que más apoyaba el asunto de la Corte Internacional Penal, ¿verdad? Que no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia, era uno de los países pues, que se comprometió con hacer valer estos mandatos, pero cuando Putin visitó hace unos años a Sudáfrica, que tenía una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, pues no se adhirieron a ello. Y la realidad es que la Corte Penal Internacional hasta el momento no ha logrado arrestar a personas que estén en mandato de los países. Eso hace que el arresto de Netanyahu sea mucho más improbable que el arresto de los mandatarios de Hamas que no se encuentran en Palestina, se encuentran en otros países que, dicho de paso, algunos de ellos son subsidiarios a la Corte Penal Internacional. Así que lo que implica es que si alguna de estas personas entra a un país que ha firmado el Estatuto de Roma, pues que ese país tiene la capacidad de arrestarlo y detenerlo para someterlo al proceso de la Corte Penal Internacional. Y No están creo que lo obligados vayan a a hacer. hacerlo o no, porque de nuevo, Sudáfrica no lo hizo. Es correcto. No creo que lo vayan a hacer porque estamos en un paradigma mundial donde muchos de los países se están retrotrayendo de estos tratados por Ujú. la falta de flexibilidad diplomática y política que les dan. Y yo no creo que ningún país, dado la confusión diplomática y política que hay alrededor del tema, fuera de las excusas humanitarias y discusiones humanistas que podamos tener de la pérdida humana, la pura realidad es que muchos países no han aceptado una postura clara en cuanto al conflicto y no lo van a hacer mediante el arresto de los líderes de Hamas o de los líderes del Estado israelita. Muchas gracias, doctor. Espero Gracias por tenerme. pronto a eso. Gracias.